Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa privada Nuestra Señora Rosario. Hoy vamos a pasar a nuestra primera sesión para los alumnos de cuarto año de secundaria. El curso es geometría y el tema es los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Bien, vamos a recordar un poco de la teoría. Recuerda qué son las rectas secantes. Dos rectas secantes se consideran así cuando ellas tienen un solo punto en común, ¿no? A ese punto en común se le llama la intersección. En este caso, como aprecias el gráfico, la intersección entre la recta L1 y la recta L2 es el punto A. ¿Qué son rectas paralelas? Bueno, dos rectas paralelas son aquellas que, estando contenidas en un mismo plano, no presentan ningún punto en común. Por ejemplo, miren, la recta L1 y la recta L2 no presentan ningún punto en común, ¿no? En este caso vamos a apreciar que hay una región interior, la que se encuentra comprendida entre las dos rectas, y la región exterior que está fuera de cada una de ellas. Como ya les mencioné, no hay ninguna intersección, ¿sí? Entonces, si no hay intersección entre esas dos rectas, se dice que son paralelas. Este es el símbolo que representa rectas paralelas. Los ángulos que se forman si unimos esas rectas paralelas y una secante, dos rectas paralelas y una secante, entonces son de tres tipos. El primero es ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son aquellos que se encuentran uno en la zona interior y uno en la zona exterior, pero hacia un mismo lado de la secante. ¿Qué se debe cumplir con esos dos ángulos correspondientes? Que deben ser iguales. También tenemos los ángulos alternos, ¿no? Quiere decir alternos que van a estar uno a un lado de la secante y el otro al otro lado de la secante. ¿Está bien? A esto se denomina ángulos alternos internos. ¿Qué se cumple también con los alternos internos? Que pues sus medidas de ellos dos es el mismo, ¿no? Tienen igual medida. Por último tenemos los ángulos conjugados. Los ángulos conjugados son aquellos que se encuentran dentro de una misma región. Por ejemplo, los dos ángulos están en la región interior formada por esas dos rectas paralelas y a un mismo lado de la secante. Si se dan cuenta, los dos están a la derecha de la secante en la región interior. ¿Qué se cumple con ellos dos? Pues se cumple que la suma de ellos es 180. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos algunas propiedades. Estas propiedades ustedes ya lo conocen, también lo han trabajado anteriormente y pues simplemente las vamos a utilizar en el desarrollo de nuestros ejercicios, que es hacia dónde nos vamos. Entonces pasemos a la parte práctica. Veamos el ejercicio número 1 que nos dice, a ver, calcular el valor de x si L1 y L2 son paralelas. Miren, L1 y L2 son paralelas y acá hay una recta secante, nos pide calcular el valor de x. Comencemos con la resolución. Mirando el gráfico nos damos cuenta o identificamos que estos ángulos que nos dan de dato son ángulos alternos internos, ¿cierto? Claro. Y si son alternos internos que habíamos mencionado, ¿cómo deben ser ellos? Pues ellos deben ser o deberían tener la misma medida, ¿no? O sea, miden iguales. Ya, entonces ellos dos van a ser iguales. Entonces, pues vamos a igualarlos. Decimos que 2x es igual a 3x menos 40. Y el 40 pasa a sumar, el 2x pasa a restar. Quedaría que x vale 40. Y esa sería nuestra respuesta porque nos están pidiendo el valor de x para esta pregunta. Bien, pasemos a la siguiente pregunta. Ahora, la número 2 nos están pidiendo calcular el valor de x también si L1 y L2 son paralelas. Mire, aprecia el gráfico. ¿Sí? Comenzamos con la resolución. Nosotros notamos acá en el gráfico, a ver, que podemos identificar varios ángulos. Por ejemplo, este ángulo 2y más 5 y el ángulo y más 30. ¿Qué tipo de ángulos son? Muy bien, ya te diste cuenta. El ángulo 2y más 5 y y más 30 son ángulos correspondientes. ¿Qué se debe cumplir con esos ángulos correspondientes? Pues que miden igual, ¿no? Tienen la misma medida. Entonces, como ellos dos miden igual, podemos igualarlos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si igualamos 2y más 5 igual a y más 30? Resolviendo, el y pasa a restar a 2y, sale y, el 5 pasa a restar al 30, sale 25 y y nos queda 25 grados. Además, mira, quiero que ustedes observen en la recta L1. ¿Qué sucede en la recta L1? Recuerda que todo este ángulo vale 180 grados, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hallar todo ese ángulo 180 grados, puedo hallar como la suma de sus partes. O sea, 2y más 5
más 50 y más x. Bueno, eso está planteado acá. 2y más 5 más 50 más x me da 180. Resolvemos entonces, miren, 50 más 5 es 55. Él va a pasar a restar. El y es un valor que ya conocemos anteriormente, vale 25, por eso lo reemplazamos por su valor y el x queda como está. Entonces tendríamos 2 por 25 más x igual a 180 menos 55. Resolviendo entonces, chicos, 180 menos 55 es 125, ¿no? Y 2 por 25 es 50. Ese 50 pasa a restar al 125 para poder hallar el valor de x, que nos va a dar 75. Y esa sería nuestra respuesta a la pregunta número 2. ¿Sí? Bien, pasemos ahora a ver la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Nos piden calcular también x si tenemos dos rectas paralelas. Entonces veamos la resolución. Acá también quiero que identifiquen dos ángulos muy importantes. Miren, claro, podrías comenzar tal vez haciendo ellos dos, ¿cierto? Dirías que la suma de ellos dos es 180, pero no conoces x y no conoces k. Entonces, si tú te das cuenta, el ángulo 6K más 15 y el ángulo 2K más 5 son un tipo de ángulos que hemos visto, ¿no? Claro, son conjugados internos. Entonces, si son conjugados internos, ¿qué se debe cumplir entre ellos dos? Se debe cumplir que deben sumar 180 grados. Bueno, entonces vamos a plantearlo. Sería 6K más 15 grados es igual a 2K más 5 y eso es 180. ¿Sí? Recuerda, ellos dos suman 180. Entonces, resolviendo, 6K más 2K da 8K, 15 más 5 es 20 y eso es 180. El 20 va a pasar a restar a 180, saldría 160, ¿cierto? El 8 pasa a dividir a 160 y K sale 20. Muy bien, entonces ya tenemos el valor de K. Además, creo que ya al inicio te había mencionado, estos dos ángulos suman 180, ¿sí o no? Claro, esos dos ángulos suman 180. Entonces lo podemos escribir de la siguiente forma. 2x más 6k más 15 es 180, ¿no? Y nosotros podríamos pasar a restar el 15 a 180, dándonos 165. Y reemplazando su valor de k, pues k ya sabemos que vale 20. Entonces nos quedaría que 2x más 6 por 20 es 165. Chicos, 6 por 20 es 120, ¿cierto? Él va a pasar a restar al 165 y 2x nos va a dar 45. El 2 pasa a dividir al 45 y por lo tanto x vale 45 medios grados, que también se puede entender como 20, ¿cuándo? 22,5, ¿cierto? 22,5. ¿Listo? Entonces esa sería nuestra respuesta para esta pregunta. Veamos qué nos dice la pregunta número 4. Mira, la pregunta número 4. Nos da el siguiente gráfico y nos pide calcular el valor de x. Vamos a la resolución. Chicos, en esta figura, es una figura muy conocida, ¿cierto? Ustedes saben cómo se desarrolla ellos. Hay una propiedad que nos dice que los ángulos que se abren hacia la derecha, ¿cierto? Aquí va a ser igual a los ángulos que se abren hacia la izquierda. Bueno, eso vamos a plantearlo por acá, entonces. Los que se abren hacia la izquierda, vamos a comenzar con los que se abren a la izquierda, que son 60 más x más 45. 60 más x más 45 deben ser igual a los que se abren hacia la derecha, que son 50, 30 y 55. Bueno, resolvamos esto. 60 y 45 son 105. 50 más 30 más 55 son 135. El 105 pasa a restar y por lo tanto x nos vale 30. Esa sería nuestra respuesta a esta pregunta. Pasemos con la última pregunta, que es la número 5. A ver, ¿cómo haríamos la número 5? Nos pide calcular el valor de x si L1 y L2 son paralelas. Además nos dan de dato que alfa más beta es 70, ¿no? Veamos la resolución. En el gráfico, ¿qué podemos identificar? Miren, si es que yo tuviese este ángulo y este otro ángulo de acá, podría aplicar una propiedad conocida, ¿cierto? Claro, pues no lo tengo, pero podemos tenerlo, ¿cierto? Sí, claro, porque nosotros sabemos que existen ángulos opuestos por el vértice acá. ¿Quiénes son esos ángulos opuestos por el vértice? Mira, este de acá, el alfa, ¿cierto? Se opone con él, entonces nosotros podríamos decir que si acá es alfa, él también es alfa. Lo mismo ocurre por acá abajo con el beta, mira. Si él es beta, él también es beta, ¿sí? Entonces ya tenemos los ángulos, estamos trasladando ángulos por ser opuestos por el vértice. Ahora, recuerda la propiedad. ¿Qué te dice la propiedad? Que estos ángulos que se abren hacia la derecha es igual al ángulo que se abre hacia la izquierda. O sea, alfa más beta es igual a 5x. Entonces, nosotros ya tenemos esto del gráfico, pero también
hay un dato que nos dice que alfa más beta es 70. Chicos, alfa más beta es 5x y alfa más beta es 70. ¿Cómo deben ser ellos dos entonces? Si acá dice alfa más beta y acá alfa más beta, entonces 5x debe ser igual a 70, ¿cierto? Claro, y x se obtendría dividiendo 70 entre 5. Nos da el valor de 14. Y con esto habríamos terminado los ejercicios de nuestra parte práctica. Bueno, no te olvides copiar toda tu teoría y los ejercicios en tu cuaderno para pasar a desarrollar los ejercicios en casa, ¿no? Unos ejercicios para que practiques todo lo aprendido. Bien, conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.